Hola amigos de Contexto, aquí en una nueva entrega de su programa diario. En esta ocasión hemos invitado al amigo y periodista de larga data, Jean-Michel Carois, para conversar un tema muy importante que precisamente el día de hoy, 7 de febrero de 2022, debería ser el 16 de agosto dominicano, es decir, la fecha en que un nuevo incumbente de la presidencia de la República entra a ejercer su mandato, pero con el asesinato del presidente Moïse y con la no realización de elecciones por la situación política interna en Haití, este 7 de febrero, ¿por qué se ha escogido el 7 de febrero? Porque el 7 de febrero fue cuando cayó la dictadura de los Duvalier, y en la Constitución de 1986, en la Constitución del año siguiente, se estableció que para recordar el fin de la dictadura y el inicio de un proceso democrático, la toma de posesión, la juramentación de los presidentes electos serían los 7 de febrero. En Haití hubo un debate, estando vivo el presidente Moïse, si el 7 de febrero del año pasado o el 7 de febrero de este año era la fecha en la cual debía entregar el poder el presidente Moïse. Aquellos que defendían el 7 de febrero del 2021 aducían que la primera vuelta de las elecciones se realizó un año antes, porque después hubo problemas y la segunda vuelta se realizó un año después. Y el presidente Moïse decía, y su grupo, que realmente él había entrado al poder, vamos a decir, 5 años atrás, en el 2017. De todas formas, en el 2021 hubo mucha intranquilidad social, manifestaciones, etc. Y a pesar de ello, el presidente Moïse se quedó con un parlamento ya disminuido al punto que no podía legislar, y se hizo un gobierno que gobernaba por decreto. Y entonces lo asesina el 7 de julio. Y a partir del 7 de julio, entonces ese vacío, ni primer ministro ni presidente de la República, inicialmente el que era canciller, Claude Joseph, trata de asumir el cargo de primer ministro y un día antes, justo un día antes del asesinato, el presidente Moïse había designado por decreto, aunque no se había hecho la ceremonia de juramentación porque era un fin de semana, al señor actual primer ministro Ariel Henry. Al final terminó Henry como el primer ministro y Joseph como el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora bien, hoy se supone que debería salir el gobierno electo hace 5 años atrás. Eso es imposible. Sin embargo, en Haití, a partir del 2021, se formó una gran coalición de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas y campesinas, de trabajadores, de estudiantes, organizaciones de defensa de los derechos humanos, etcétera, que conformaron un mecanismo bastante detallado que se llama el Consejo Nacional de Transición. En el Consejo Nacional de Transición
ellos plantearon, de hecho lo hicieron la semana pasada, ellos plantearon que al no haber un mecanismo electoral funcionando, que vamos a decir, ese Consejo Nacional de Transición, que es una especie de parlamento de creo que 130 personas o representantes de sectores, eligiera un presidente provisional por 2 años y un primer ministro provisional también por 2 años, respetando la Constitución del 87, que es la que está vigente, y por lo tanto poniendo a un lado el proyecto del presidente Moïse de una nueva constitución más presidencialista. Esa elección de la cual yo le hablo, que el Consejo Nacional de Transición eligiera a un nuevo presidente, se llevó a cabo la semana pasada y se fueron electos el señor Fritz Alphonse Jean, que es un ex primer ministro, ex gobernador del Banco Central. También ex gobernador del Banco. Es un hombre muy prestigioso y respetado para encabezar ese gobierno de transición, y también fue electo como primer ministro Steven Benoit. Steven Benoit. Que ex senador. Ex senador. Entonces, Jean-Michel, ya que tú me estás completando la idea, evidentemente conóceme con más detalle que yo, ¿cuál es la situación que se crea a partir de hoy y qué posibilidades tiene estas nuevas autoridades o este nuevo gobierno de asumir la presidencia con el apoyo de la comunidad internacional, que aparentemente se ha estado moviendo más para preocuparse de los problemas de Haití y poder ayudar a una estabilización de Haití? Mira, Julio, para entender lo que está pasando, primero hay que decir que ninguna solución es constitucional, de cierta manera. No hay salida constitucional a la crisis actual de Haití. Entonces estamos frente a dos opciones, diríamos. La primera es que el primer ministro de facto, Ariel Henry, que como tú lo dijiste, fue nombrado un día antes del... No fue elegido, fue nombrado por el presidente un día antes de ser asesinado. Él se quiere quedar hasta organizar nuevas elecciones, inclusive se habla de un cambio constitucional. Y del otro lado está lo que tú acabas de explicar, que se llama el Acuerdo del Montana, porque se firmó en el Hotel Montana, que está apoyado, yo diría, por una variedad de sectores, tanto políticos, sociedad civil, como tú dices, religioso. Yo diría una mayoría, ¿no?, del pueblo haitiano están dando apoyo, inclusive de la diáspora. Es importante saber que hubo una reunión de organizaciones representativas de la diáspora haitiana en Luisiana. Sí. Y ese organismo de la diáspora está apoyando la fórmula del Acuerdo de Montana. ¿Cuál es la fórmula del Acuerdo de Montana? Básicamente, un presidente, como lo viste en la persona de Fritz Alphonse Jean, presidente provisional por 2 años, asesorado, apoyado por un consejo presidencial. Sí. Ese consejo presidencial de 5 miembros, la idea es que haya un representante de Ariel Henry. Ofrecieron a Ariel Henry nombrar un representante para formar parte de ese consejo presidencial, lo que rechazó Ariel Henry, lo que complica un poco más la situación, y el primer ministro provisional. Entonces, ese gobierno de transición tendría 2 misiones principales. Primero, restablecer un mínimo de seguridad
para organizar el proceso electoral. Y segundo, conformar un nuevo consejo electoral para organizar esas elecciones, para llegar a finalmente nuevas instituciones legítimas, ¿no?, que no existen actualmente. Y como tú estabas diciendo, la comunidad internacional que al principio estaba apoyando de manera firme a Ariel Henry, está cada vez más hesitando. Hubo una reunión importante hace unas semanas a iniciativa de Canadá, Sí. donde el subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Brian Nichols, que es el hombre encargado realmente del expediente haitiano, Sí. dijo que realmente lo importante, que Estados Unidos no quería, como en el pasado, escoger las autoridades haitianas, y que él esperaba que se produjera un consenso entre los distintos acuerdos para llegar a esa solución y la legitimidad de un gobierno, de un nuevo gobierno y de un nuevo presidente. También hay una declaración importante de la nueva representante de la Unión Europea, una belga, que reconoció la figura de Fritz Alfonso, sin decir que la Unión Europea estaba apoyando la fórmula del Acuerdo de Montana, pero sí que era una manera de decir que evidentemente eso representa, esa fórmula representa un aspecto importante en la solución de la crisis haitiana. Ahora bien, estamos también en una situación donde las pandillas se están aprovechando de la situación. El fin de semana pasado hubo como más de 10 secuestros, algunos de personas conocidas. Hubo de nuevo tiroteos fuertes en la zona de Martizán, en la salida suburbio hacia la carretera que lleva hacia el sur. Hacia Hay un clima muy tenso. Los responsables del acuerdo en Montana llamaron a protesta pacífica en el caso de que Ariel Henry no saliera del poder. Es decir, y a partir de hoy. A partir del 7 de febrero, como lo dijiste, que es una fecha muy simbólica, con una alta carga simbólica en Haití por el hecho de que fue el día que salió Bébé Doc, Jean-Claude Duvalier de Haití en el 86. Y yo diría que hay mucha incertidumbre, pero yo diría que el acuerdo de Montana ha ganado espacio, ha ganado terreno, y que va a depender mucho de la posición de los países del core group, de los amigos, entre comillas, de Haití, sobre todo de Estados Unidos. Hay que decir también que Estados Unidos ha prometido una ayuda de $15 millones a la policía haitiana para conformar una unidad especial contra las pandillas. Es decir, ya hay, yo creo que... Hay reacciones. Sí, hay conciencia de los principales actores de la comunidad internacional que sin seguridad realmente no se va a resolver nada en Haití y que eso necesita evidentemente apoyo internacional. Sí, es evidente que, como tú decías, el amplio espectro de representación que tiene el Consejo Nacional de Transición y el Acuerdo del Montana, diríamos que le da una base de apoyo fuerte para, diríamos, tener un gobierno consensuado y con apoyo a nivel de la población. Pero evidentemente eso no basta en Haití. No basta, sobre todo, Julio, porque hay que recordar que el mismo Ariel Henry, el primer ministro de facto, hizo su propio acuerdo con algunas figuras importantes de la oposición, entre ellos el Partido Fusión Socialdemócrata y otro movimiento que era bastante
que era muy opuesto, ¿no?, a Jovenel Moïse. Y hay que también no olvidar que todo ese juego político, en tela de fondo está la pelea interna del Ouattara, del partido del expresidente Jovenel Moïse y Martelly, Sí. entre los jovenelistas y los que están en favor de un retorno de Martelly, que quiere presentarse de nuevo y ser presidente de nuevo de Haití. Pero corrígeme, por favor, pero el partido Ted Calais, que como, bueno, como... Cabeza rapada. Sí, cabeza rapada, que como, o calvo puede ser también. Calvo. Sí. Uh-huh. Ellos están dentro del acuerdo del Montana, tengo entendido. No, es más complicado. Los jovenelistas, porque están divididos ahora, están abiertamente, hubo declaraciones de lo que se llaman los amigos del expresidente Jovenel Moïse, hicieron como una asociación de exministros de atacando, inclusive involucrando a Martelly en el asesinato de Martelly. De Jovenel y ellos Moïse. Están dentro del Montana. Entonces, algunos de ellos de forma individual, sí, pero como tal no se puede decir que el partido Ted Calais, inclusive del otro lado, la Balaz que estaba miembro, salió diciendo que la transición no era suficiente, radical, que había que hacer una ruptura más fuerte. Es decir, en términos políticos, como siempre, hay más de 100 partidos en Haití, como tú sabes. Algunos que son no significa el fundador y quizá un amigo. Y su esposa. Sí. Pero lo importante, yo creo que lo que se podría llamar las fuerzas vivas de Haití, incluyendo empresarios importantes, como el caso de Boulos, por ejemplo, que tú sabes que es un hombre de mucha influencia, están apoyando el acuerdo de Montana, porque en el día de hoy realmente es la única solución que parece tener un apoyo amplio, ¿no? Y sobre todo, como tú decías, que podría darle 2 años de respiro al país, de cierta estabilidad. No es un proyecto de gobierno de transformación, es un proyecto de estabilización, de combatir la violencia y crear unas condiciones básicas de convivencia en Haití y preparar elecciones, eso es todo. Que creo que eso es lo que pide la mayoría del core group. Y si bien este señor Nichols ha dicho que ellos no van a decir quién es que gobierna, que debe gobernar en Haití, su opinión es muy importante. No, claro. Es determinante. Claro. Y creo que hubo una declaración, no sé si fue de él o de quién, que decía que el gobierno de Henry no tiene por qué terminar el 7 de febrero. Sí, no, porque tú sabes que digamos, la comunidad internacional quiere interlocutores. Y por el momento, cuando hubo esa pelea que tú mencionaste entre Claude Joseph y Ariel Henry, un poco después del asesinato de Jovenel Moïse, la comunidad internacional, por una serie de razones, decidió apoyar a Ariel Henry contra Claude Joseph, que aspiraba también. Sí. Ahora bien, se dice, y no se dice, hay pruebas de que Ariel Henry estuvo en contacto telefónico con uno de los miembros clave del complot para asesinar. ¿El que fue apresado aquí? No fue Rodolphe Jarre, fue un otro que estaba... Uno de los que estaba en el... Sí. Entonces, hay muchos elementos que son... Tuvo contacto telefónico antes del atentado y después del atentado. Así horas después. Y hay mucha preocupación en el campo de Martelly. El mismo Martelly, que no había hablado casi después del asesinato de Jovenel Moïse, hizo una declaración por su Facebook o YouTube, YouTube fue,
tratando de decir que él no estaba involucrado, lo que quiere decir que sí, las acusaciones contra él o las imputaciones se están multiplicando y él está preocupado, ¿no? Inclusive porque los dos personajes clave que fueron apresados, uno aquí, Rodolphe Jarre, que fue extraditado, mandado a Estados Unidos, y el otro, Palacios y Palacios, el colombiano que fue agarrado en Jamaica, y también mandado a Estados Unidos, ya están hablando. Parece que esa gente está empezando a... ¿Sabe cómo funciona el sistema de justicia de Estados Unidos? Sí. El hecho de hablar puede reducir... la pena, etc. Entonces, parece que eso preocupa mucho a Martelly también. Ya. Tenemos que hacer una pausa. Pero quiero que sigamos conversando sobre esta situación y en particular hay dos puntos que me interesan. Uno es la conferencia que llamó Canadá. Sí. Y cuáles fueron las conclusiones de esa conferencia. Y segundo, la situación de la hambruna que se está apoderando cada vez más de áreas geográficas y sociales en Haití. De hecho, ya creo que ayer la Unión Europea especializó 70 millones de euros para ayuda alimentaria y otros países también, pero vamos a ver eso cuando regresemos. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Contexto, en una interesantísima conversación con Jean-Michel Carroix sobre la coyuntura actual en el vecino Haití y la situación que se crea con la elección de un presidente provisional y un primer ministro provisional por el acuerdo que se ha llamado el acuerdo del Hotel Montana. Y entonces yo le preguntaba a Jean-Michel, hay un aspecto importantísimo en todo esto, y si bien, como tú decías, el subsecretario Nichols dice que Estados Unidos no quiere imponer ninguna solución, la opinión y la acción de los Estados Unidos, de Canadá, pero sobre todo los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Francia, puede ser determinante en la evolución. De hecho, yo recuerdo que cuando salió Jean-Claude Duvalier del gobierno, fue un avión francés que lo fue a buscar. Sí. Y cuando... Llegó a Francia. Llegó a Francia. Y cuando uno de los golpes de Estado a Aristide también fue un avión, no sé si francés o norteamericano, que lo llevó a África del Sur. Es decir, la comunidad internacional, los países, las grandes potencias, vamos a llamarle como se decía antes, tienen una incidencia fundamental y en particular Estados Unidos, por la cercanía y los lazos históricos creados en todo el siglo XX y parte del XIX. Hubo una conferencia oficial llamada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá para tratar el tema de Haití. Creo que fue con los países del Core Group nada más. Hubo más participación más allá del Core Group. ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo la cifra exacta, pero participaron países más allá del Core Group. Sí, hay que decir que el Core Group es un grupo, diríamos, que se reúnen los embajadores. Un grupo informal, realmente. Informal, no tiene nada formal. Es un grupo de países que, representados por sus embajadores, se reúnen con cierta regularidad
a ver la evolución de los acontecimientos en Haití. Bueno, esto es interesante saber qué se sabe de las conclusiones de esa reunión. Y en segundo lugar, ¿cuál es la situación? Porque la última información que tuve fue que había más de 4 millones de personas en situación de hambruna, de inseguridad alimentaria en Haití, que podría llegar a 5 millones. Estamos hablando de casi la mitad de la población, lo cual preocupa a la comunidad internacional, pero sobre todo debe preocupar a nosotros, a la República Dominicana, en la medida que cuando usted tiene hambre, usted va donde hay alimento. Claro. Sí, no, bueno, primero la reunión organizada de por Canadá, sí. Bueno, hay que saber que hay una comunidad haitiana importante en Canadá, Sí, con Montreal, inclusive miembros de parlamento. Hasta la acuérdate gobernadora, que la gobernadora era gobernadora general fue ya no haitiana. lo es, pero fue. Y esa reunión, Canadá le puso mucho énfasis al punto de que el primer ministro, Justin Trudeau, participó. No era solamente a nivel de cancilleres. Y también, yo diría, hubo un compromiso de parte de Canadá de un poco más de 50 millones de dólares canadienses, y sobre todo para ayuda de urgencia alimentaria, cosas para enfrentar la segunda parte de tu pregunta. Y yo creo que lo importante de esa reunión también fue el cambio de posición de Estados Unidos. Ahí fue que el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, hizo esa declaración, ¿no? Diciendo que Estados Unidos estaba preocupado. Además, hay movimiento dentro del Congreso. Sí, es verdad. Hay un llamado encabezado por Espaillat, Adriano Espaillat, sí, americano, congresista dominico-americano, que llamó a la administración Biden, es demócrata él también, llamó a la administración Biden a seguir el ejemplo que había dado el Banco Mundial y otra, para aumentar, ¿no?, la ayuda a Haití. Y yo creo que se está moviendo. En ese sentido, hay un cambio de paradigma de parte de la administración de Estados Unidos, por lo menos frente a lo que era cuando Jovenel Moïse estaba en la presidencia, ¿no?, que Estados Unidos estaba apoyando sin preguntar un gobierno, un presidente que habían perdido toda legitimidad en ese momento. Yo creo que es un aspecto importante. Inclusive Brian Nichols habló del tema de seguridad, enfatizó el tema de seguridad, y ahí fue que dijo que Estados Unidos iba a dar 15 millones de dólares, mayor parte de ese dinero, para reforzar la capacidad operativa de la policía haitiana contra las pandillas, y anunció que varios países, tanto del hemisferio, yo creo que está Argentina o Chile, y también Japón, habían dicho que iban también a ayudar en ese sentido, ¿no?, a resolver o a tratar de resolver el problema de seguridad, un paso necesario antes de organizar el proceso electoral. Eso me parece. Lo que es un consenso aparentemente hoy de los países de la comunidad internacional es no envío de tropas, como se hizo en el pasado. No se habla y no se ha mencionado la posibilidad de nuevo de una misión militar, por ejemplo, de cascos azules. Además, eso fue un fracaso, hay que decirlo. Sí, total. Eso era un instrumento. La universidad tuvo 14 años.
La MINUSTA, bueno, del 2004 hasta salió hace 2 o 3 años, es decir, fue... Y cuando uno ve el resultado, el nombre de la MINUSTA era la estabilización, la Misión Nacional para estabilizar Haití. Cuando uno ve lo que es Haití, está totalmente destabilizado. Sí. Fue un fracaso por... No, lo que sí se ha dicho es que se iban a mandar asesores, ¿no? En términos de seguridad. Para entrenar la policía. Así que eso básicamente es lo que se ha dicho. Ahora el tema muy preocupante que tú mencionabas de la degradación de la situación económica, sobre todo en términos de situación alimenticia, ¿no? Lo que hay que decir es que Haití también es muy golpeado por la subida de los precios del petróleo. Haití es un país, entonces el gobierno mantiene un precio del galón más bajo que República Dominicana, inclusive lo subsidia. Sí, tiene que hacerlo. Inclusive me estaba entrevistando un amigo periodista haitiano que me decía que hay dominicanos que van a comprar gasolina en la zona fronteriza. Es lógico. Hay todo un... Eso pasa cuando el país es transfronterizo. Claro. Hay dos precios distintos. Uno va donde está el precio a llenar más el tanque en el país vecino. Porque ya la situación de suministro se normalizó en Haití. Porque hace unos meses había un problema. No, pero eso fue fruto de los bloqueos. De bloqueos. Los bloqueos. Organizados por las... No, eso duró como unos 10 días y después hubo algún tipo de acuerdo, se negoció. Pero eso puede pasar de nuevo en cualquier momento, porque la policía haitiana no tiene realmente la capacidad de enfrentar a esas pandillas. Eso es la realidad. En términos de ayuda internacional, por el momento sí mencionaste la Unión Europea, que ha dicho que iba a mandar 70 millones de euros, un poco más en dólares, porque el euro sigue un poco... Sí, sería como 80 millones de dólares. Pero hay una situación realmente de emergencia y la solución está también ligada a la solución del problema político, porque si no hay gobiernos, instituciones, y tú lo sabes muy bien por tus funciones, es muy difícil tratar con Haití, falta de contrapartida a nivel de gobierno, ¿no? Sí. Ojalá que los hubiera, y sobre todo para nosotros los dominicanos, que es esencial tener esa interlocución a través de los canales oficiales o a través de los canales no oficiales. Sí. Porque somos dos estados que compartimos un mismo territorio, una isla de 77.000 kilómetros cuadrados. Entonces, y más de 22 millones de habitantes ahora. Sí, como 11 cada uno, más de 22. Es una isla muy poblada, súper poblada y degradada ambientalmente. Claro. Sobre todo del lado occidental que ocupa Haití por la desaparición o la reducción. Por cierto, del bosque. Próximamente va a salir un documental, creo que el día 15, un documental muy interesante que hizo un amigo cineasta que se llama La Isla de Dos Repúblicas. Ah, sí, yo vi los anuncios. Sí. Que son una filmación de imágenes desde drones en el aire, tanto de la parte dominicana como de la parte haitiana. Sí. Y él dice, mire, yo siempre he oído que Haití nada más queda un 1 o un 2% de bosque. Lo que nosotros vimos y recorrimos en helicópteros y en drones y en cámaras esas como la que hizo el documental de la BBC de Planet Earth, no es que hay solo un 2%. Hay poco, pero hay mucho más de un 2%. Debe haber un 8 o un 9, algo así. Sí. Porque hay zonas en el norte y en el sur
que todavía están pobladas de bosque. Aún así, la degradación de los cursos de río, del ambiente en general, de las playas, etcétera, por el efecto de la erosión. Exacto. Que produce las lluvias en montañas sin cobertura de bosque. Es real. Sí, pues además la parte haitiana es más montañosa, ¿sí? que la parte dominicana. Así es. Hay menos... No, yo creo que es un desafío urgente y que evidentemente tiene implicaciones en República Dominicana. Ahora hay dos, hay que ser un poco optimista, aunque hay otro proyecto en la zona de la frontera el norte-oeste, con inversiones chinas. Yo vi que hay un proyecto, que eso realmente la solución es creación de empleo en la zona. Sí, bueno, había un gran proyecto que yo recuerdo en el 2014, 2013, que era patrocinado por la Fundación Clinton, sí. Que era la zona franca de Caracol. No, eso existe. Pero no ha tenido... Existe, no se ha desarrollado como... de hecho, la infraestructura la financió el BID. Sí, hay algunas empresas subcoreanas, pero nunca llegó a lo que se había anunciado. Cuando yo estuve la primera vez en la comisión mixta, en algún momento se habló de que se podrían crear entre 150 y 200.000 empleos, lo que preocupó mucho a los dominicanos aquí en Codevi. Hay como 10, menos de 10. Hay menos que Codevi. Sí. No, claro, hay menos. Yo creo que hay, realmente una empresa surcoreana grande que fue desde el principio, y algunas empresas de pintura y cosas así. Sí. Pero no se desarrolló como Bill Clinton. Me acuerdo una rueda de prensa que yo tuve que Bill Clinton anunciaba que eso iba a ser. Sí, 200.000 empleos llegaron. Porque eso se anunció después del terremoto. La idea era ofrecer empleos para tratar de reducir esas vías que indudablemente en las condiciones actuales de Haití, esa es una de las vías de crear empleo y reducir pobreza, por lo tanto. Claro. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos en este último segmento. Bien, amigos, estamos de vuelta en este último segmento de su programa Contexto, conversando con Jean-Michel Carroix sobre el significado del 7 de febrero, que es el día en que estamos grabando este programa, en la historia de Haití, porque el 7 de febrero fue la fecha en que fue depuesta la larga dictadura de la familia de Duvalier y de su último representante, Baby Doc, salió al exilio de Haití. Y entonces en la nueva constitución, el 7 de febrero es un día de jubileo, vamos a llamarle, en recordación de la recuperación de un clima de libertad en Haití. Conversábamos con Jean-Michel del tema de la situación política, la situación creada por la designación de un presidente provisional y un primer ministro provisional por el acuerdo del Montana, y además aceptada esa parte yo no la conocía, por la diáspora haitiana que se había reunido, creo que fue en New Orleans. En New Orleans y sí. En el sur de los Estados Unidos, que alguien hablaba, ¿no? Que ellos se llama el acuerdo de Luisiana. De Luisiana, exacto. Entonces ellos también sostienen a la decisión del acuerdo del Montana y por lo tanto la elección de estas dos personas,
ambas muy respetables, porque no son gente sacada de la chistera de un sombrero. Es un ex gobernador del Banco Central y ex senador de Pétionville. De la zona de Pétionville. Y entre ambos reúnen experiencia y credibilidad para encabezar. Leía las declaraciones de una ex embajadora de Estados Unidos. De Estados Unidos en Sí. Haití, que decía que era la mejor solución. Sí, y Daniel Foot, ¿te acuerdas? Daniel que había Foot, sido nombrado enviado un especial. diplomático. Eso era lo que él decía, Sí. solo que lo decía demasiado temprano, Sí. que en ese momento Sí. La administración de Estados Unidos no estaba, no conocía realmente el expediente. Sí. Exacto. Entonces seguía más o menos la política de Trump, que había sido apoyo a Jovenel Moïse, apoyo ciego, ¿no? Sí. Porque no quería ver realmente la degradación de la situación. Y el resto de la comunidad internacional, había una fatiga, como se decía. Existe todavía. Existe. No ha dejado de existir. Pero yo creo que es importante decir, porque estamos aquí en Santo Domingo, que la insistencia del gobierno y el presidente dominicano, del gobierno dominicano, sí. en llamar En la llamar la atención de que se le tome. Finalmente parece que ha tenido algún eco, ¿no? Con Sí, esa reunión de Canadá. Definitivamente. No vamos a decir que es producto No. de una gestión del gobierno, pero que es el resultado de la acumulación, de hablar en la ONU, de hablar en la OEA, de hablar en la Unión Europea, de hablar en todos los escenarios posibles de la necesidad de la comunidad internacional no dejar solo a un país como el vecino Haití, más siendo el país más pobre del hemisferio occidental y más golpeado, porque un terremoto como el que hubo en el 2010, que mató más de 300.000 personas, nunca se contabilizaron. Yo diría entre 200, la cifra que me parece más, hubo mucha discusión, yo creo que 220.000, eso fue más o menos después, bueno. Bueno, pero aún así, no se ha contado. 220 o 300. Y además de los 220, la destrucción y los desplazados. Y los desplazados. Sí, un país que haya tenido que sufrir sin medios un trauma como ese, hace 10 años, 11. No, y otro terremoto fuerte el 15 de agosto pasado. Hace poco, en la zona sur. En el sur de Haití. No, es un país que ha sido muy... Y ahora hay inundaciones fuertes en el norte. Yo quisiera, Julio, si me permite, terminar con una nota un poco diferente, porque se habla de Haití de manera siempre muy negativa. Hay una riqueza cultural. Por ejemplo, mira lo del cinema, el cine. Sí. Acaba de ganar aquí en Santo Domingo el premio de la Funglode, una película haitiana que yo he visto que realmente vale la pena ir a verla, que se llama Freda, de una cineasta, una mujer, llegó a un nivel realmente de reconocimiento internacional, no solamente aquí. Se habló de que está nominada para los Oscars en Estados Unidos. Y por otro lado, hay una serie documental muy interesante de otro cineasta haitiano de reconocimiento internacional que se llama Raoul Peck. Él acaba de hacer una serie sumamente interesante para entender todo ese proceso que fue la colonización en el mundo, ¿no? Porque es y yo no veo cineasta dominicano de la talla de esos dos, por ejemplo, al nivel de reconocimiento internacional. Yo creo que es importante decirlo, porque Haití también, en términos cultural, sigue produciendo, a pesar de la situación, de la crisis, de todo eso. Y no solo en el cine, en la pintura. En la pintura, en la literatura. En la danza. ¿Cómo se llama? La Ferrière, que acaba de entrar en el Musée Grévin en París, que
fue nombrado en la Academia Francesa. No, eso es indudable. Eso es importante porque yo creo que para la imagen de Haití no se puede hablar solamente de lo negativo, hay que subrayar también cosas positivas. Y inclusive todavía con todos esos problemas, inclusive los problemas medioambientales, el potencial del turismo en Haití también es igual que aquí. Claro, aunque... Es lo mismo que aquí. Mira, por ejemplo, el polo turístico más interesante, lo de Jacmel, el problema es que llegar, no se puede llegar. Sí. Porque no se puede salir del aeropuerto Toussaint-Louverture en Puerto Príncipe, la salida sur está controlada por las pandillas. Sí. Tú no puedes cruzar por... ese tipo de problema afecta mucho lo que evidentemente Bueno, que podría por ser. cierto, ahora que tú mencionas Jacmel, que es una ciudad antigua en Haití, el polo turístico de Pedernales, Exacto, que se está desarrollando y construyendo aquí en República Dominicana, en la frontera con Haití, está muy cerca de Jacmel. Falta un pedazo de carretera. Lo que te digo, está cerca. Y Cay Jacmel. Sí, Le Caille. No, Le Caille está más ¿cómo se llama? Al Hay un oeste, pueblo al antes de Jacmel, pero son un pedacito que se podría... Sí. Inclusive como acceso. Y esa costa que va desde Anzapitre hasta Jacmel, yo lo he visto desde el aire y es preciosa. Es preciosa. Es preciosa Además, porque combina montaña con playa. Jacmel es una de las zonas donde más creatividad en términos de artesanía. Sí. Hay una escuela de pintores muy conocidos, muy buenos. Hay una riqueza que lamentablemente por las circunstancias no se puede desarrollar, pero hay un potencial. Ojalá que la situación política y económica se estabilice. Es una precondición para poder, evidentemente esas cosas como producciones cinematográficas pueden sobresalir en medio del problema existente, pero para poder poner en valor, por ejemplo, la artesanía. Mi hija es artista y mi hija con quien trabaja es con artesanos haitianos. Sí. De ahí, de Jacmel y de Le Caille. Y dice que son... hay cosas... Que aquí no hay. Mira, yo me acuerdo como Jenny Polanco, lamentablemente fallecida, la ayudé porque ella fue a Haití y ella abrió una tienda estaba maravillada con lo que vio en Haití, la calidad del trabajo, la creatividad. La creatividad, eso es una cosa... Sí. Así es, sí. Bueno, finalmente, a pesar de que hay que destacar también las cosas positivas, hemos hablado del tema del 7 de febrero, hemos hablado del peligro de la inseguridad alimentaria, de la actitud de la comunidad internacional, pero hay algo que está muy presente en estos días en el imaginario de los dominicanos y es el tema de las bandas. ¿Cuáles son las últimas? Y siguen haciendo y deshaciendo. Tú dices que secuestraron 10 personas. Sí, hubo una ola de secuestros. Yo creo que también hay una instrumentalización por sectores, ¿no? Hay sectores que hay que saber que el narcotráfico, el tráfico de armas, han tomado, se han desarrollado mucho en los últimos años e inclusive se dice que podría ser una de las explicaciones del asesinato de Jovenel Moïse, ¿no? El tema... Claro, que es algo que no se ha aclarado todavía. Todavía no se ha aclarado. A pesar que el FBI asumió e intervino en la investigación también, junto con los jueces haitianos.
Bueno, el problema de los jueces haitianos, como tú sabes, que renunció uno, hubo Sí, acusaciones, porque entran en miedo. desapariciones del expediente. Bueno, hubo una serie de temas. Yo creo que sí ahora puede avanzar más la encuesta del lado del FBI después de la captura y extradición de Rodolphe Ja de un lado y del colombiano Palacio y Palacio. Inclusive del lado americano, la empresa que se llama CTU en Miami, en Florida, ya está bajo investigación seria de parte del FBI. Que fue la empresa que contrató a los colombianos. A los colombianos. Un venezolano y un americano, sí, un estadounidense. Es decir, yo creo que, bueno, no sabe, porque mira lo de Kennedy. Sí, Kennedy hace 50 años, o más, 60 años. Y todavía no. Pero en el caso de Jovenel Moïse, como te decía, el hecho de que Martelly parece preocupado indica que del lado americano está avanzando la investigación. ¿En qué va a quedar? Eso yo creo que queda todavía trabajo. Ya. Bien, amigos, hemos conversado con Jean-Michel Carroix sobre todos estos temas que nos preocupan. Primero porque son preocupantes en sí y segundo porque la relación entre Haití y Dominicana es una relación muy estrecha, es muy simbiótica y el hecho de compartir una misma isla hace que Haití sea un gran destino de todo para nosotros y nosotros para ellos. Y por lo tanto tiene que haber información y tiene que haber conciencia de los procesos que se viven en el vecino país y ellos también tener conciencia de los procesos que se viven aquí. Porque así como nosotros estamos desinformados a veces de muchas cosas en Haití, lo mismo sucede allá. Así es. Yo he visto algunos programas en Haití y la verdad que se hacen preguntas que dicen, ¿y en qué mundo es que viven? Aunque hay que decir, Julio, que hay más periodistas haitianos que entienden el español que al revés. Ah, no. Aquí hay muy pocos periodistas capaces inclusive de leer la prensa haitiana en internet. Sí. En Haití te puedo decir, porque me llaman, porque están todos los días chequeando el listín, el día, el diario libre, y esa gente sabe, por lo menos leen la prensa todos los días. Hay Acento, que tiene un acuerdo con Le Nouvelliste, pero buscar un periodista dominicano. No sabía. Sí, hay un acuerdo entre Le Nouvelliste y Acento. Bueno, hubo una delegación de periodistas haitianos que fueron invitados por el presidente Abinader. Yo tuve parte de esa delegación organizando eso, pero eso fue, la primera reunión fue en el 2015, en Haití. Allá. Fue una delegación de periodistas dominicanos allá y de reciprocidad vinieron los haitianos el año pasado. Ya. Sí, el presidente Abinader nos recibió en Palacio. Sí, lo recuerdo, sí. No, y yo creo que eso es un tema importante, la comunicación, y porque hay mucho prejuicio de ambos lados, como tú sabes. Muchos. Bien, pues será para una próxima ocasión que seguiremos llevándole este tipo de programas de análisis y de reflexión sobre problemáticas dominicanas, mundiales o específicas sobre cualquier punto de interés. Hasta la próxima.